Hermanos, vamos a entrar a la palabra de Dios. Éxodo 14, versículos 15 hasta el 31. Tomo lectura, me sigues con tu vista. Y la palabra de Dios dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y las trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Oremos. Entonces, Dios, te damos gracias por esta mañana, gracias por la salud, por la vida, las fuerzas que nos das. Señor, gracias por ser altamente bueno con cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, que tú, Señor, nos has dirigido a este lugar para escucharte, para ser alimentados de tu palabra, crecer y aplicar todo lo que tú nos llamas a hacer, Señor, en tu palabra. Así que te pedimos que tú nos guíes, nos permitas ver a Cristo en cada pasaje de la Escritura, que sea Él brillando, que sea Él exaltado sobre todo. Señor, quita mis ideas, quita mis pensamientos y pon en mi boca, Señor, tu espíritu, las palabras, Señor, para comunicar correctamente tu palabra. Tuya es la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pueden tomar su lugar. Bien, hermanos, pues vamos a terminar el capítulo 14 del Éxodo, el capítulo clave, ¿no?, de este libro. Y llama la atención lo que dice al final del pasaje. Dice: así salvó Jehová, ¿no? De hecho, así titulamos este sermón. Pero le dimos, en otra frase, la predicación se llama Las salvaciones del Señor, ¿no? Y hemos siempre escuchado esta palabra de salvar, ¿no?, la salvación, ¿no? Y en discipulado dábamos una definición corta pero muy clara acerca de esta palabra. Y salvar significa librar a una persona o una cosa de un peligro o una amenaza, o también solucionar un problema grave
de una situación difícil o comprometida, ¿no? La palabra de Dios nos habla de este tema de la salvación. Y dice que fuimos salvados, ¿verdad?, de nuestra vana manera de vivir. Dice que fuimos salvados del pecado, fuimos salvados de la muerte, fuimos salvados de Satanás. Pero cuando leemos Romanos 5, nos damos cuenta que hay un punto de gravedad entre estas cosas, ¿no? Y Romanos 5 nos da la razón principal sobre de qué hemos sido salvados, ¿no? Sí, claro, estas cosas, sí somos salvados de nuestra manera de vivir, del pecado, de la muerte de Satanás, pero hay una razón primordial. Yo quiero que vayamos a Romanos 5, del 8 al 10. Romanos 5, del 8 hasta el 10. Y quiero que escuchemos con atención lo que dice la palabra de Dios. Dice Romanos 5, del 8 al 10, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hay una indicación acerca de de qué somos salvos, de la ira. ¿De cuál ira, verdad? La ira de Dios, ¿no? O sea, nuestro peligro y el problema principal de cada uno de nosotros sin Cristo es la enemistad con Dios, ¿no? Es el estado más grave en el que puede estar una persona, es estar bajo la ira de Dios, ¿no? Por cuanto hay pecado, ¿verdad? La palabra dice que estábamos destituidos, estábamos separados de la gloria de Dios, pero dice Romanos que el amor de Dios se manifestó, ¿verdad?, a través de la muerte de Cristo, que se da en nuestro lugar, y es por ello que nos justifica, es decir, nos da una nueva posición legal delante de Dios en su sangre, y nos salva de la ira justa de Dios. Una ira que apuntaba a todos los hombres por la desobediencia adquirida desde Adán, ¿verdad? Pero esa ira fue satisfecha, ¿verdad?, en Cristo, pues es quien paga en nuestro lugar. La ira se ejecuta en el Hijo para que tú y yo, por la fe, por medio de la fe, no seamos sujetos a esa ira. Y en eso consiste la justicia, ¿no? Nosotros merecíamos ese castigo, merecíamos la condenación, merecíamos la muerte eterna, pero Dios da en nuestro lugar a Cristo para que Él reciba el castigo. Y en la cruz el Señor Jesucristo recibe esa ira completa del Señor. Entonces, para que ahora en ese favor de gracia, porque al ser Cristo nuestro sustituto es un favor, es un favor de gracia y para que nosotros entonces, llamados a la fe, fuéramos reconciliados con Dios, fuésemos sus amigos. No solo sus amigos, Él sí nos llama a sus amigos, pero también Él nos adopta. Él también nos hace parte de la familia divina en Él. Para que dice entonces Efesios 2:3 que tengamos entonces, o que seamos permitidos, tengamos acceso a lugares celestiales con Cristo, ¿no? Voy a leer Efesios 2:3 al 6, nada más escúchalo. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo,
Jesús. Entonces vemos que el Señor, además de salvarnos del pecado, de la muerte, de la condenación, nos salva de su propia ira, de su ira por el pecado que nos acechaba, nos condenaba, nos hacía enemigos de Dios. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, no hay nada más horrendo, ¿verdad?, que caer en las manos de un Dios vivo. Pero no hay nada más satisfactorio, no hay nada más glorioso, hermanos, que recibir por gracia el amor que se derramó en la cruz del Calvario. ¿Cómo salva Dios? Este pasaje nos da este panorama amplio de la obra de Dios de salvación, de su pueblo. Nos deja ver la manera en cómo Dios salva a su pueblo amado, de cómo Dios hace posible lo imposible a razón de salvar lo que es de Él, lo que es para Él. Quizás has dicho o tú has escuchado que es imposible que Dios salve a alguien por lo que ha hecho, ¿no?, que salve a aquella persona por lo que hizo, por lo que viene arrastrando. Pues Dios es un Dios que salva en su voluntad. Él salva a quien elige, Él salva a quien llama, predestina, justifica, le da la santificación y le glorifica, tal que entre sus discípulos podemos ver que entre ellos había asesinos, ¿verdad? Entre sus discípulos había mentirosos, había tranzas, había orgullosos, mentirosos, ¿no? Así que al ver esto nos da esperanza a nosotros, ¿verdad? Por eso titulamos este sermón, La salvación es del Señor. Vamos a entrar en contexto. Y quiero irme un poco rápido porque si te das cuenta el pasaje es un poco largo. Entonces voy a tratar de hacer un poquito más rápido para que no nos extendamos mucho. Entonces Dios está dándole instrucciones a Moisés, los está guiando y los está dirigiendo a esta nueva tierra que Él ha prometido, ¿no?, a sus descendientes. Está saliendo de Egipto con mano poderosa de Dios. Ellos habían pasado ya 430 años, están saliendo de Egipto, de esta opresión. Entonces, ellos, el propósito también de salir era para adorar a Dios, para hacer una nueva nación, para tener a Dios como su Dios gobernante, ¿no?, el Dios protector, ¿no? Y Dios les ha enseñado quién es Él a través de cómo ellos van caminando hacia esta nueva tierra, ¿no? Y esta liberación ha traído un trato fuerte con Egipto, ¿no? Ya el Señor le había dicho a Moisés que la salida no iba a ser fácil, que iba a ser a mano fuerte, ¿no? Y ya vemos esta mano fuerte en 10 plagas, ¿no? Todo esto debido a la necedad de Faraón, ¿no?, de negarse a liberar al pueblo. Fue un trato duro, ¿no? Prácticamente Egipto fue devastado, y aquí en este último pasaje vamos a ver que el Señor los devasta, los trastorna por completo, ¿no? Tal así que tira a toda su caballería y a todo su ejército, ¿no? Entonces, también esto era razón de que el Señor quería mostrar su poder, su autoridad, quién era Él, que Él era el Dios eterno, puesto que Él se manifiesta ante ellos como el yo soy. Entonces, sin embargo, en su resistencia de este pueblo egipcio, Dios permite aún más su endurecimiento, ¿no? Tanto así que estando ya a la orilla del mar, en Balsefón, ¿se acuerdan que están acorralados? Están ellos espantados, están temerosos, porque vienen los egipcios detrás de ellos, se empiezan a quejar contra Moisés, de decir, a lo mejor nos traicionaste, Moisés, porque estamos aquí, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No tenemos armas, no estamos preparados. Y ellos alzan la cara, pero claman a Dios, pero en un clamor en el cual su temor superó ese clamor, ¿no? O sea, estaban orando, pero tenían más temor de lo que les podía suceder, ¿no? Entonces, Moisés nos parece que se sentía igual, pero él les hace un llamado a estos israelitas, les dice, manténganse firmes, ¿no?, y confíen en Dios. Este fue el mensaje de Moisés para contagiarlos de su fe, ¿no?, a ellos. Y entonces estamos en ese ínter de que ellos están espantados, no saben qué hacer, ¿no? Y a partir del versículo 14 va a entrar en acción el Señor,
Estamos en esta situación de tensión. Moisés está transmitiéndoles confianza, su fe, tal así que les anima, ¿verdad?, a estar firmes. Y les dice Moisés, estén firmes, estén tranquilos, vean la salvación del Señor. Entonces, vamos a ver que del 15 al 31, cómo Dios efectúa esta salvación de la cual Moisés les comunicó en fe. Y vamos a ver también el intento fallido, ¿verdad? El último intento fallido de Faraón, de querer tomar venganza y tratar de desafiar al Señor, ¿no? Y es aquí donde entramos al texto. Vamos al versículo 15, dice: entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Observa cómo Dios siguió hablando. Dios no los abandonó, Dios estaba ahí. Dios siguió dando instrucciones claras a Moisés en lo que sería el último momento de estar en estas tierras egipcias. Y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Y esta pregunta, yo me detuve aquí y dije, pues no es lo que tenemos que hacer, Señor, clamar primero a ti. Entonces, claro que sí estaba bien que ellos estaban clamando a Dios, pero además de clamar, yo creo que Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Es porque ellos estaban espantados, sí clamando, pero estaban estáticos. Su temor los dejó inmóviles, como decir, no sé qué hacer. Y entonces el hecho de que Dios diga, ¿por qué clamas a mí? Es porque Dios está diciendo, pues muévanse, ¿no? Caminen. Fíjate lo que les dice al final, porque dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, es decir, que se muevan, que avancen, ¿no? Era momento de actuar, sí clamar, obviamente, pero era momento también de actuar. Es decir, Moisés, además de clamar, además de orar, debía en estos momentos decirle al pueblo, sigan marchando, sigan caminando. Hay un comentarista, Trapp, que dice sobre esta situación, dice lo siguiente: siempre hay algo más por hacer que solamente orar. No solo debemos anhelar la ayuda de Dios, sino también avanzar en el camino a través de la cual daremos paso a la ayuda de Dios, ¿no? Y caemos en un error a veces, hermanos, en el que solo oramos, pero no avanzamos. No estamos muertos de miedo y estamos sí clamando a Dios, pero no estamos dispuestos a avanzar en el camino que Dios quiere que vayamos. Y esto es lo que está sucediendo con este pueblo. Siempre, hermanos, la oración va acompañada de la acción en la guía de Dios. Por ejemplo, no puedo quedarme solo a orar a casa, ¿verdad? Porque me siento mal, si no tengo que ir al doctor, ¿verdad? O sea, oro para que el Señor me dirija a dónde, con qué doctor debo ir, ¿no? Con qué especialista tengo que ir. A esto se refiere el Señor, de que sí ora y clama a Dios, eso es primordial, pero también avanza en esa confianza de que el Señor te va a guiar. Entonces, este es el sentido del por qué Dios le cuestiona esto a Moisés, y Dios le dice, está bien, Moisés, pero mueve al pueblo. Y fíjate lo que le dice en el 16, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Dios le dice, mientras el pueblo se mueve, tú también muévete. Moisés alza la vara y extiende su mano sobre el mar y está a punto de que el mar sea dividido. Y le dice, entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Observa aquí que en el versículo 16 hay dos verbos, ¿no? Dice di, como en el 15 y 16 dice diles o di, alza, extiende y entren. Son verbos que tienen que ver con instrucciones, ¿no? Instrucciones de Dios, pero estas instrucciones nos hacen ver también que Dios sabía lo que hacía.
Y son verbos que nos demandan una instrucción de autoridad. O sea, Dios le está diciendo, di, alza Moisés, extiende y entre. Nos permite ver que Dios es el mejor guía, nos permite ver que los planes de Dios siempre son los mejores y nos hace ver que cuando Dios da una instrucción es porque Él tiene la autoridad y el poder para salvarnos, para llevarnos por el buen camino, para nuestro beneficio. Y Dios le hace ver a Moisés que debía confiar, pero también debía seguir caminando, debía seguir avanzando. No le dice confía y regrésate a Egipto, ¿verdad? Pero es confía y sigue avanzando, sigue tú dependiendo de mí, sigue escuchando mis instrucciones, porque esto es lo mejor que puedes hacer, Moisés. Esto es lo que el Señor nos dice ahora. Sí clama a Dios, claro que clamas a Dios, pero sigue avanzando ante el camino de la verdad. Hoy veíamos en el discipulado precisamente que la santidad, que en la santidad estamos en un conflicto porque seguimos siendo pecadores y ahora el Espíritu mora en nosotros y entramos en conflicto, esa lucha de carne, ¿verdad? Con la carne y el Espíritu. Pero eso no quiere decir que cuando pecamos digamos, es que por eso soy pecador, ¿no? Hice esto porque soy pecador todavía. No, o sea, la idea es que en este conflicto tú te sometas a Cristo y entonces busques la santidad, ¿no? Te muevas, te dirijas hacia la verdad, hacia lo que Dios quiere que hagas. Dios los lleva a ese lugar para que también ellos se dieran cuenta que ellos no podían salvarse a ellos mismos. Dios los lleva y los acorrala de alguna manera para que ellos dijeran, para que Dios dijera, a ver qué tanto dependen de mí y no de sus propias fuerzas. ¿Sí? Ellos solo debían marchar, no tenían que hacer otra cosa. Y en eso consiste, hermanos, la salvación, en que Dios hace toda la obra, en que Dios dirige, en que Dios da instrucciones. Y tú debes caminar en el camino que Él mismo ha trazado. Y este camino es Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Este camino es el Señor porque Él ha dicho, ¿verdad? Yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad, la vida. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, podemos decir que nadie es suficiente, nadie es capaz de poder salvarse a sí mismo porque está acorralado, está imposibilitado. Todos necesitamos un Salvador. Todos necesitamos ser guiados por Jesucristo. Ahora, observan el 17 y 18. Dios va a comunicar el propósito de esta salvación. Dice el 17, y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Entonces, fíjate, dice yo endureceré y yo me glorificaré. Y entonces, en ese sentido, le dice a Moisés, y eso lo sabrán los egipcios, que yo soy Jehová. O sea, parte de este plan, parte de lo que Dios está haciendo de esta salida, es para su propia gloria, ¿verdad? Es porque Él quiere aún así saber, que ellos sepan que Él es Jehová, que Él es el Señor. Si tú has sido salvado, hermanos, necesitamos entender que si nosotros tenemos esta salvación tan grande como la palabra dice, debemos de entender y saber que nosotros no hicimos nada para obtenerla, ¿verdad? Que fue Dios en su gracia y para que Él sea y siga siendo glorificado. Por eso no es por obras para que nadie se gloríe, es para que Él sea glorificado. Para que Él sea conocido como Señor, para que Él sea conocido como el único Salvador. Entonces, nuestra responsabilidad es caminar en esa gracia que Él ha provisto. Y dice el 19, primeramente entender que la salvación
es para la gloria de Dios, ¿no? Para que Él sea glorificado. Y dos, entender que la salvación de Dios es protectora. Fíjate el 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Dios, mientras marchaban, mientras se movían hacia el camino de salvación, Dios salvaguardó sus vidas. En la nube, y Él los alumbraba de día y de noche. Él salvaguardó sus vidas a través del ángel que Él comisionó para ir delante de ellos como guía y por detrás como protector en la columna de nube. Entonces, en ese caminar obviamente se hizo de noche, porque cuando Moisés levanta la mano ya eran por ahí de las 2 de la mañana. Entonces, ¿se acuerdan que de noche aparecía esa columna de fuego? Entonces, por eso dice el 20, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros, ¿no? O sea, todo Israel, todo el pueblo fue salvado, y Dios no les dijo, ya arrégleselas, ¿no? O sea, yo ya los saqué, hasta aquí los ayudé, ahora sí ustedes háganle como quieran. No, ellos fueron salvaguardados todo el tiempo, ellos estaban supervisados todo el tiempo, eran guiados todo el tiempo. Ellos, su salvación, su salida fue preservada, fue asegurada, de tal manera que ellos podían ver el camino de salvación, ¿no? Por cuanto la nube fue su luz, de noche era la columna de fuego, mas para los egipcios estaban en tinieblas. De tal manera que estas tinieblas permitían que los egipcios no podían acercarse a los israelitas. Entonces, todo esto nos señala al Señor, ¿verdad? Al Señor Jesucristo. Él es el ángel mensajero, Él es el protector, Él es guiador, ¿no? El Señor Jesús dijo, otra vez Jesús hablando, diciendo en el 8:12 de Juan, dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, ¿no? Y Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días. No los dejaré, casi está diciendo el Señor, hasta el fin del mundo. Esto, pues es la base, ¿verdad, hermanos? En cualquier situación en la que nos encontremos, todo esto Cristo es la base de nuestra tranquilidad, de nuestro descanso. Él es nuestro guía, nuestro caminar. Él es el que cuida nuestros pasos, nuestras espaldas, el que nos preserva hasta que lleguemos hacia el objetivo. Entonces, ¿de dónde sacamos entonces que la salvación se puede perder, verdad? De toda la obra que Dios hace, de todo lo que el Señor nos permite ver, que Él es protector, que Él es guiador, y que de repente digamos, la salvación se puede perder, ¿no? ¿Dónde queda toda esa obra del Señor? ¿Verdad? Entonces, la pregunta obligada es, ¿eres salvo? Y hay muchas maneras de saber si somos salvos o no. Desde la actitud que tienes de responder a la palabra de Dios, ¿no? Desde tu manera de vivir, desde tu responsabilidad ante las cosas de Dios. Escucha lo que dice 1 Juan 1:5-10. Vamos rápido, lo voy a leer rápido. Dice Juan, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Vean, andar en salvación es practicar la verdad, dice aquí. Dice el 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? La evidencia de la salvación, la seguridad de la salvación,
nos permite ver este pasaje es que aquel que es salvo está practicando siempre la verdad, está en búsqueda siempre de la verdad, ¿no? Es dócil, está atento, está dejándose guiar por el Espíritu Santo, que le permite ser guiado a la verdad, está teniendo comunión unos con otros. O sea, hazte tú la pregunta, ¿tú estás practicando la verdad en todos los sentidos? ¿Estás teniendo comunión unos con otros? ¿Estás confesando tus pecados? ¿Qué hay de todo esto en ti? ¿Qué de lo que haces te hace estar en tinieblas? ¿O qué de lo que haces o te permite ver que eres salvo? ¿O que estás en la verdad? ¿Deseas realmente la comunión unos con otros? ¿Confiesas tus pecados ante otros, ante el Señor primeramente? Porque aquel que no confiesa sus pecados es aquel que los guarda entonces, ¿no? Y cuando nos tendemos a guardar tanto el pecado o todo lo malo, es cuando vienen estas situaciones de ansiedad, ¿verdad? Estas situaciones de estos problemas mentales, ¿no? De que tenemos todo guardado y no confesamos, ¿no? Y al confesar, pues nos permite que incluso otros puedan orar por eso y puedan darnos un seguimiento. Al confesarle a Dios, ¿verdad? Abrirnos ante el Señor, ante su majestad, para que Él nos dé luz. Porque dice al principio, ¿verdad? Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, dice, somos mentirosos y no practicamos la verdad. Entonces, hazte esta pregunta internamente. ¿Realmente soy salvo? ¿Realmente estoy viviendo en la verdad? ¿Estoy practicando la verdad? ¿Estoy buscando la santidad? ¿Me estoy dejando guiar por el Espíritu Santo? ¿Realmente deseo la comunión con mis hermanos? ¿Realmente deseo estar en su casa, en la casa de Dios, sirviendo a Dios? ¿Estoy confesando mis pecados a Dios principalmente y con un hermano para que oren por cualquier situación que estoy pasando? Entonces examínate ante estas cosas. Ahora, ser salvado significa entender que Dios pelea nuestras batallas, ¿no? Dice el 21 al 22, dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. No dice Moisés separó las aguas, dice Jehová separó las aguas. E hizo Jehová que el mar se retirara por recio viento. Esto fue un milagro sorprendente de Dios. Dios provocó en ese instante un recio viento toda aquella noche para que su pueblo saliera, para dividir estas aguas a razón de salvar a su pueblo. Dios está mostrando de nuevo aquí que Él es poderoso, ¿verdad?, para salvar, que Él puede hacer posible lo imposible para salvar a alguien. Salmo 74, 12, 13 dice, pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas de Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Dios es un Dios que salva, el que obra en la salvación. Salmo 77, 19, 20, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. Dice el 20, conduciste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Dice el último, me encanta porque ¿quién conduce a las ovejas a la salvación? Jesús, ¿no? Jesús ha dicho que Él es ¿quién? El buen pastor, ¿verdad? El buen pastor que conoce a sus ovejas.
Dice, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Pero también dice el 16, y estas oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. ¿Ven cómo se entrelaza? El que seamos salvos es aquellos que practican la verdad. ¿Y cómo practicas la verdad? Escuchando la voz de ¿quién? Del pastor, del guía, del que dirige, del que gobierna. Por eso Cristo es el camino de la salvación, porque Él es el buen pastor. Y el caminar consiste en escuchar su voz, practicar su voz, estar en comunión con Él, vivir en confesión con Él. Si tú eres alguien que ha sido salvado por Dios, tú escuchas la voz, tú estás atento a lo que el pastor dice. No el pastor Abraham, ¿verdad? El Señor Jesús, nuestro buen pastor. Estamos atentos a practicar esa voz, a estar en comunión unos con otros, vivir en confesión. Ahora observa lo que dice el 23 al 25. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo, aconteció a la vigilia de la mañana, ¿no? Te decía que esta vigilia de la mañana, estamos hablando de un periodo de las 2 a las 6 de la mañana, ¿no? Dice que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y las trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios, ¿no? Este es un cuadro muy interesante, ¿no? Porque dice que Dios trastornó a los egipcios, ¿no? A mitad del camino del mar. Los egipcios dijeron, sí vamos a poder pasar todavía. Iban camino al mar, pero Dios trastornó el campamento. Los trastornó gravemente, quitó las ruedas de sus carros y no les permitió llegar más allá. Esto nos habla de que los egipcios realmente sintieron que ellos estaban peleando no con el pueblo, estaban peleando con Dios. Porque dice al final, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Probablemente en este ínter ellos se acordaron de las 10 plagas y dijeron, ¿por qué venimos a por ellos, verdad? Si ya habíamos visto 10 plagas, ¿por qué estamos aquí? Y no les quedó más que decir, vamos, huyamos. Porque sabemos quién es Jehová, porque ya hemos visto lo que Jehová puede hacer. Pero ya era demasiado tarde. Hermanos, ser salvados significa que ahora Dios pelea por nosotros. Él no solo da salvación, nos guarda en esta salvación. Él ahora es nuestro escudero, Él es nuestro protector. Pero la pregunta de nuevo es, ¿de verdad has sido salvado por el Señor? ¿Has creído realmente en Cristo? ¿Estás caminando con Él? Recuerda que la evidencia de esto es no ser perfecto, ¿verdad? Es la práctica de la verdad, la comunión, la confesión, el dejarte guiar, el ser dócil hacia el Espíritu Santo. Haz un ejercicio, pregúntale a quien más confianza le tengas y dile, mi manera de vivir, mi manera de relacionarme en la iglesia o con otros, mi manera de hablar, mi manera de ser, de expresarme, ¿muestran que practico la verdad? ¿Muestran que realmente soy salvo? ¿Mi manera de expresarme de otros? ¿Muestran que realmente estoy siendo guiado a la verdad? ¿Muestran que realmente estoy buscando la santidad? Si te dice que no, no te desanimas, ¿verdad? No te desanimes, mejor ríndete más y comienza a buscar más a Dios. Y el Señor comenzará a hacer lo que Él solo sabe hacer, ¿qué? Transformar, salvar. Decíamos anteriormente, ¿verdad? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Verdad? Eso es bíblico.
Pero hay que saber el contexto para afirmar esto. En Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, ¿para qué? Fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. Tú puedes decir, si Dios por mí, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Lo afirmas? Sí. Pero ¿por qué lo afirmas? Lo afirmas porque Cristo entonces está conformándose en ti. Y tú estás mostrando a otros que Cristo es tu guía, ¿verdad? Que el Espíritu te está guiando a la verdad. Que el Espíritu te está haciendo tu escudo, está haciendo tu protector, está peleando la batalla por ti, ¿no? Es decir, si tú eres salvado, es porque entonces Cristo se está conformando en ti, está siendo hecho conforme a la imagen de Él. Y entonces, en esa medida, tú puedes decir, Dios pelea por mí. Entonces, en esa medida, tú puedes decir, Dios va delante de mí, Dios va atrás de mí, Dios Él es mi protector. Pregúntate eso. Si lo haces, entonces modela a Cristo en todas las áreas. No modeles tu vieja naturaleza. Y vamos avanzando. Además de que Dios fue su protector, además de que Él los cuidó, Él peleó las batallas, vemos en el versículo 26 hasta el 28 que Dios venció la batalla. Y dice enseguida, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. 28. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. La salvación fue manifiesta, hermanos, por las aguas. Lo mismo que con Noé, ¿verdad? La salvación de Noé fue manifiesto, ¿por qué? Por las aguas. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El agua es un símbolo, ¿verdad?, de salvación. Por eso procedemos al bautismo, por eso Dios nos ha dejado esta institución del bautismo como un sacramento, ¿verdad?, que representa la unión, que representa que hemos sepultado nuestra vieja manera de vivir y que ahora seguimos y vivimos para Cristo. Esto representa el agua, que hemos sido lavados por el Espíritu. Pero no solo lavados, sino guiados. Estamos siendo guiados por Él. ¿Ya eres bautizado? ¿Ya te bautizaste? Si no, acércate a nosotros y podemos hacer ese plan, ¿verdad?, de esa obediencia que tenemos que hacer. Pero entonces, hermanos, así como Dios salvó, también ejecutó juicio. Debemos entender que Dios salva por amor a los suyos, pero también Él es ejecutor de su juicio a los que se resisten, ¿verdad?, en creer en su santo nombre. Esa es la naturaleza de nuestro Dios. Y esto es para que nosotros podamos ver en dónde estamos, ¿no?, o en qué parte estamos. ¿Somos parte de su pueblo o estamos fuera de su pueblo? Y que veamos las consecuencias de ambas cosas. Ser parte de su pueblo es ir camino a la salvación. No ser parte de su pueblo es camino a la muerte eterna. Entonces, Hebreos 10, 26, 27 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, ¿no? Esta expectación de juicio, el infierno, donde se manifiesta ¿qué? La ira de Dios, ¿verdad?, constantemente.
Lo peor del infierno no va a ser Satanás con su trinche, ¿verdad? Va a ser la ira de Dios sobre los que están ahí, sobre los que se rehusaron y se resistieron a la verdad del Señor, ¿no? Los egipcios recibieron la verdad, pero se resistieron a Dios. Así que ellos fueron camino al juicio horrendo de Dios, despreciaron a Dios, se burlaron de Dios y tuvieron su recompensa. Hermano, no te resistas tú. Cree, sigue caminando. Recuerda que Dios es probable que te lleve sobre caminos largos, oscuros, pero necesarios, ¿verdad? Para que creas, para que confíes. Él promete estar con nosotros todo el tiempo. Él está allí para hacer luz, para ser nuestra guía, para pelear por nosotros. Por eso Pablo decía, prosigue a la meta, no te canses, carga tu cruz y recuerda siempre de dónde y cómo Dios te ha salvado. Vamos terminando. Vean el resultado de todas estas cosas, versículo 30. Y dice así, así salvó Jehová. Aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Esto era señal de que jamás Egipto los perseguiría. Por eso dice el 31, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Date cuenta de lo grande que Dios ha hecho, ¿verdad? Para la salvación. O sea que la salvación, de todo lo que Dios ha hecho para que fuésemos salvos, es una gran obra. No es algo que fue casualidad. Fue algo que Dios preparó de antemano para que nosotros pudiésemos conocer a Él, conocerle y seguirle. Dios ha hecho tu salvación posible a través de Cristo, a través del Cordero sacrificado, aquel que te ama, aquel que desea que te reconcilies, que desea que viendo lo grande que es Él, entonces tú temas, tal como los israelitas, tú temas, sigas temiendo a Dios y sigas confiando en Dios. Así salva el Señor, hermanos, a través del Hijo protector. Dios salva a través del Hijo guía, aquel Hijo que alumbra nuestro camino, aquel Hijo al que quebrantó por amor a los suyos, para que estos no reciban de su ira, sino que reciban la justicia y reciban reconciliación y así caminen, así sigan caminando, sigan avanzando, sigan practicando la verdad en fe, sigan teniendo comunión unos con otros, que sigan confesando ante su Rey sus pecados, sus temores, sus cargas, descarguen en Él sus cargas. Sigan confiando en que Él está hasta el final de nuestros días, que Él nos está dando seguridad, Él nos está dando protección para estar con Él en algún momento por la eternidad. Vean toda esta obra tan grandiosa del Señor en su salvación. Entonces, ¿por qué nos parece poca cosa la salvación? Entonces, ¿por qué? Pues debemos preguntarnos, entonces, ¿por qué estoy viviendo como yo quiero? Si Dios ha hecho toda esta obra tan hermosa para que nosotros podamos seguir caminando en su salvación, sigamos siendo protegidos en su salvación, ¿por qué entonces nos decimos, hoy sí no voy, hoy no leo la palabra, hoy tengo flojera de hacer esto para el Señor, hoy no sirvo? ¿Por qué? Si tenemos una gran salvación y tenemos que en esa gran salvación el Señor ha movido todo, ha hecho todo, nos ha guiado para que nosotros podamos seguir caminando. Termino con Hechos 16, 25 al 34. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron.
Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos sencillamente le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Ahí está la clave, ¿verdad? Creer en el Señor Jesucristo. ¿Pero qué significa creer en el Señor Jesucristo? Significa saber y entender que Él es el guía protector. Significa creer y entender que Él es el camino, la verdad y la vida. Significa creer que Él es el que pelea las batallas por mí. Significa creer que Él es el Señor que gobierna, el Señor que dirige los pasos, que alumbra nuestros caminos en la oscuridad. Sí, esto significa creer en el Señor Jesucristo, significa rendirnos a Él, significa responsabilizarnos de atender sus instrucciones, de saber que sus caminos son lo mejor que podemos seguir. Y entonces ahora sí serás salvo. Pero no solamente tú, sino que esa salvación va a afectar a otros, dice, tú y tu casa. ¿Qué tan beneficioso es la salvación? Que no solamente tú eres salvo, sino también los de tu casa. ¿Te has preguntado eso? O sea, ¿cuántos de tu casa son salvos? Si es la mayoría, es porque precisamente alguien de esta familia recibió esa salvación y pudo compartir las grandes obras de Dios a su familia y pudieron estar escuchando y venir a la salvación del Señor. Pero sí sería cuestionable que solamente tú creyeras y los 10 integrantes más de tu familia no, ¿verdad? Porque entonces, ¿cómo estás tú comunicando esa gran salvación que tienes de parte de Dios? ¿No? Esto es simplemente para que tú reflexiones, ¿verdad? Si de verdad eres salvo, ¿verdad? Dice enseguida, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Él con todos los suyos. Vean, la evidencia de la salvación fue a través de ¿qué? El bautismo. Él dijo: ya soy salvo, he creído, quiero comunicarlo a otros, ¿verdad? Se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Este es tu actuar en la salvación tuya? O sea, tienes una gran salvación, todo lo que Dios ha hecho para que tú pudieses ser salvo. Entonces, la respuesta es eso, o sea, ¿te regocijas con toda tu casa? ¿Estás llamándole a tus hijos para orar por ellos, para animarlos, ¿no? Aquellos que no conocen, a tus familiares? ¿Estás haciendo ese testimonio que necesitan ver ellos para que ellos vean al gran Dios, a nuestro gran Señor? ¿Estás haciendo te regocijo con tu casa o estás siendo piedra de tropiezo para tu casa? ¿No? En la cual tu casa dice, para ser como tú, mejor no, ¿verdad? Al contrario, ¿verdad? Debe ser, yo soy de testimonio a otros, muestro siempre que Cristo está creciendo, que Cristo se está conformando para que tú puedas ver la gran salvación del Señor y te acerques, ¿no? Entonces, reflexiona en esto, hermano. ¿En qué estado tú estás? ¿En este pueblo egipcio en el que todavía te deleitas, en el que te resistes a Dios, en el que crees que tú vas a llegar, pero a mitad de camino te vas a ahogar? ¿O estás de este lado? ¿No? El pueblo de Dios que tiene a Dios como su guía, su protector, ¿no? De que a pesar de los temores, Él nos guía, Él nos fortalece, Él es nuestro refugio para poder seguir caminando. Aquel que da instrucciones y que tú dices, voy a obedecerlas, porque eso es lo mejor que quiero hacer.
No aquel que solo clama y espera y no se mueve, ¿verdad? Sino tienes que accionar, tienes que ir hacia la verdad de Dios, pues esto es lo que hace el Espíritu Santo, llevarnos a la verdad, recordarnos lo que Dios ha hecho. Y entonces, caminando, entonces nos regocijamos, estamos alegres y comunicamos la gran salvación que tenemos de nuestro Dios. ¿Qué debes hacer para ser salvo? Confiar en Jesucristo y dar a conocer su precioso nombre. Amén. Bien, vamos a orar. Dios y Padre, tuya es la gloria, tuya es la honra, Padre. Gracias, Señor. Gracias por este momento, gracias por la paz que nos permites tener siempre que tu palabra es expuesta, Señor. Siempre que tu palabra nos acorrala en nuestro pensar humano, viene a nosotros la reflexión, viene a nosotros la paz también, Señor, el gozo de escucharte, el gozo de seguir en ese caminar contigo, en ese deseo de no volver atrás, en ese deseo de dejar atrás todo lo que no conviene, ese deseo de que ya no reine más el pecado en nosotros, sino que ahora seas tú nuestro Rey del corazón, entendiendo que la salvación, que los beneficios de esta salvación es saber, Señor, que tú peleas nuestras batallas, que tú estás con nosotros, que tú eres quien nos protege, nos cubre en cada caminar, Señor. Y que en este caminar que es probablemente duro, difícil, lleno de pruebas, tú estás ahí y tú nos darás la salida. Esta es la confianza que tú nos das, esto es lo que tu palabra dice, que a pesar de que veamos que un ejército acampe contra nosotros, tú estás ahí y que lo único que debemos hacer es confiar, creer, estar atentos a ti, a tus instrucciones, a entender, Señor, que creer se trata de rendirnos, se trata de confiar plenamente en ti y en lo que tú has dicho. Gracias por la gran salvación que has dado a nosotros, Señor. No solamente es el decir la palabra salvación, es todo lo que implica ser salvados. Todo lo que tú has trabajado, todo lo que tú has hecho, Señor, para que nosotros podamos decir ahora, soy salvo gracias a ti, Señor. Todo lo que implicó la salvación, el que dieras a tu Hijo, el que Él viviera por nosotros, el que Él se sometiera a tu voluntad, se sometiera incluso a hombres, ¿no? Y viviera una vida perfecta y entonces entendiera tu plan y fuera a la cruz voluntariamente y obedientemente. Y entonces Él soportar toda tu ira que era para nosotros en esa cruz, soportar el infierno en ese lugar, el infierno que merecíamos nosotros, Padre. Pero es tu gran amor, como dice Romanos 5, es tu gran amor, Señor, que ahora nos permite a nosotros entender que solamente creyendo en ello podemos ser salvos. Gracias por esta gran salvación, Señor. Tuya es la gloria y gracias por mis hermanos que están aquí. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén, amén.